Hola, soy Ronnie de Perdidos en la Traducciones de San Diego. Mi querido amigo el Dr. Baruch Korman está en Israel. ¿Cómo te va, Baruch? Shalom, Ronnie, yo estoy muy bien. ¿Cómo te va a ti y a tu familia? Todos estamos muy bien. Vamos por una especie de ola de calor aquí, pero ¿sabes qué? Para eso son los aires acondicionados, ¿verdad? Hoy hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero quiero que revisemos juntos algunas verdades bíblicas sobre los últimos días. En primer lugar, quiero que la audiencia sepa, y quizás tú que me estás viendo ya lo sepas también, pero quédate allí un segundo. La Biblia fue escrita, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero fue escrito en hebreo y el segundo en griego, y a menos de que sepas leer estos idiomas, puede que te pierdas ciertas verdades bíblicas. Y por esto queremos aprovechar al Dr. Baruch Korman el día de hoy. Revisaremos algunas verdades sobre los últimos días y quizás algunos elementos en los que necesitamos fijar la mirada hacia el final, de modo que podamos tener una mejor idea y estar listos, como Juan nos instruye, a estar preparados. Para eso nos dejó el Apocalipsis. El Dr. Baruch Korman puede leer hebreo y puede leer griego. Quiero decir, y a menos de que tú seas un pastor y te hayas tomado el tiempo para aprender esto. Y de nuevo, no quiero atacar a nadie ni mencionar nombres, pero hay muchos ministerios por allí que de algún modo nos están desviando, pues consideran que no debemos prestar atención a estas cosas. Quizás piensan que no necesitamos enfocarnos en los últimos días, o que tal vez no ocurrirá, que el rapto no es algo real. Hay tantas falsedades en la calle. Créanme, el rapto es real. Ocurrirá, va a suceder y estamos esperándolo. Pero hay 5 cosas que el Dr. Baruch Korman nos compartirá el día de hoy que nos ayudarán a tener una mejor comprensión sobre los últimos días y a lo que debemos estar prestando atención. Dejaré que el Dr. Baruch empiece su intervención desde aquí. ¿Cómo estás, Baruch? ¿Listo? Estoy bien, gracias. Un punto que nos brinda mucho ánimo es que el tema del que hablaremos hoy, estas 5 cosas, puede que tú no sepas hablar hebreo o griego ni tengas un título de un instituto bíblico o de un seminario, pero si lees tu Biblia, de cualquier manera, en cualquier traducción que tengas, vas a estar de acuerdo con estas cosas porque son muy prominentes con respecto a los últimos días, a lo que vemos en profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que me emociona, y deberíamos todos emocionarnos por los últimos días, porque nuestro Señor volverá para reunir a sus discípulos. Experimentaremos un tiempo de intimidad con Él, en ese banquete de bodas en los cielos, por lo que solo hablamos de cosas buenas. Ahora, el camino para llegar allí es duro, pero en la medida que todo va transcurriendo, el Mesías dice que levantemos nuestras cabezas, lo que significa que cobremos ánimo. Quiero compartir 5 cosas que las Escrituras señala abrumadoramente en muchos lugares distintos. Y la primera es, la vemos con nuestros ojos. No es un tema que yo pueda decir, no estoy de acuerdo o yo quiero debatir tal punto. Estas cosas están más allá de toda discusión. Son hechos. ¿De qué hablo? Una de las señales de las que hablaron los profetas es que Dios traerá de vuelta al pueblo judío, los descendientes de Jacob, de regreso a la tierra de Israel. Y no hay desacuerdo, lo podemos ver. Más y más personas están viniendo de manera más y más rápida a la tierra de Israel. Yo vivo al sur de Israel y vemos que esta comunidad está explotando. Si vienes, verás cantidades de grúas construyendo y haciéndolo rápidamente. Dios es fiel. Los profetas dijeron que Él traería a su pueblo de vuelta a su tierra, y así ha sido. Al final del Holocausto vivían unos 700,000 judíos aquí, pero ahora viven casi 7 millones y más personas llegan a diario, así que lo primero que vemos es el regreso del pueblo judío de vuelta a la tierra. Te pregunto, Ronnie, tú has estado aquí en Israel. ¿Cuál es tu impresión sobre este hecho? Sí, tienes razón. No lo había notado antes y solo sé lo que me han dicho y lo que me enseñaste, pero sí, donde quiera que mires, especialmente de camino a Tel Aviv o de camino a Jerusalén o, ¿sabes? Hay grúas de construcción por todas partes y te preguntaba, ¿qué está pasando aquí?
Es una explosión, una verdadera explosión, y es maravilloso verlo. Si consideras y piensas más profundamente en la razón por la que esto está pasando, es de nuevo que Dios es fiel y está trayendo de vuelta a su pueblo, a Israel. Totalmente cierto. Lo segundo que quiero mencionar es que Daniel capítulo 8 nos dice que hay un imperio antiguo. Daniel lo llama el Aiel, es decir, el carnero, y dice que son Paras Umidai, que significa los medos y los persas, y que en el presente se refiere a Irán. Dice que Irán será una fuente de inestabilidad, que ellos buscarán destruir al pueblo judío como lo hicieron en los días de Amán, en el libro de Esther. Así que vemos que Irán se está levantando hoy tal como lo profetizó Daniel. Irán es una influencia en asuntos que producen inestabilidad en el mundo. Promueven el odio contra el pueblo judío y contra la nación de Israel. Así que esto es lo segundo que vemos. De hecho, ¿qué estamos viendo mientras grabamos este video? Los Estados Unidos y Europa intentan ensamblar un plan muy pobre, un tratado, un acuerdo con Irán, que ya fue desastroso, y yo creo que en esta ocasión será incluso peor. Lo que oímos en las noticias en Israel es que Israel tomará acciones independientes en contra de Irán y su programa nuclear, algo que creo que ya Israel ha iniciado y avanzado por medio de vías cibernéticas, y no por la vía militar, pero puede que se muevan hacia eso si a Irán se le permite hacer lo que muchos están pensando que hará, y eso es progresar hacia su objetivo de desarrollar armas nucleares. Irán está siendo una nación clave en estos días que vivimos. Es una señal de la profecía que nos deja claro que nos estamos acercando a los últimos días. Bien, en la medida en la que nos acercamos, porque cada día nos acercamos a su regreso, y eso se confirma con cada día que transcurre, pero ¿cuáles son algunas de las señales a las que debemos prestar atención? Obviamente tienes que creer que el rapto ocurrirá con el fin de disponerte a transitar este camino. Así que eso lo damos por sentado. Creemos en eso. Creemos que el rapto ocurrirá con seguridad y esperamos su regreso. ¿Cuáles son algunas de las cosas? Yo sé que estos son justamente los puntos de los que estás hablando. El primero fue el regreso del pueblo judío a Israel. ¿Cuál será el segundo, de acuerdo con tu lista, Baruch? El crecimiento del imperio iraní para convertirse en una fuente de inestabilidad. Y el tercer punto es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo lo vemos mencionado por Juan en Primera de Juan. Lo vemos del mismo Juan en el libro de Apocalipsis. Y el espíritu del anticristo es un espíritu de blasfemia, y eso constituye un ataque en contra de la verdad, de la palabra de Dios, del carácter de Dios, de los estándares de Dios y demás. Y vemos que hay un gran incremento en el pecado junto a la aceptación y la promoción de todo aquello que Dios ve como una abominación, todo lo que está en conflicto con su orden en cuanto a cómo Él ha creado este mundo, que debe haber un hombre y una mujer, y no que un hombre puede convertirse en mujer o una mujer convertirse en hombre. Esto es un ataque contra los planes de Dios y está arraigado en el espíritu del anticristo. Esto ha sido manifestado en el cambio del sistema de valores, en el cambio de perspectiva y lo que todos hemos escuchado ya. El hecho de llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Es esta perspectiva del anticristo, del hombre de iniquidad, el hombre de maldad. Estas cosas están siendo aceptadas por más y más naciones. Esa es la tercera señal, el espíritu del anticristo. Quiero lanzar algo y preguntarte antes de pasar a la cuarta señal. He escuchado gente decir que hay libros perdidos de la Biblia, y yo creo que esto es, en mi opinión, una manera en la que Satanás intenta corromper los libros que tenemos ahora mismo, los cuales tomamos por fe, y creemos que Dios los inspiró y guió a estos hombres a escribirlos para nosotros. Pero si tenemos estos libros perdidos por allí y la gente empieza a lanzártelos, todo se confabula tanto que es como lodo en el agua.
Y así es más fácil para Satanás engañarnos diciendo que la Biblia es incorrecta. Así que, ¿cómo puedes confiar en cualquier segmento de ella? ¿Cómo le respondes a esto? En primer lugar, y me resulta muy significativo y vital que hayas traído este punto a la mesa, porque no existen libros perdidos en la Biblia. Lo que tenemos está completo. Es evidencia de que Dios movió a hombres santos, los inspiró, con el fin de escribir su verdad. La tenemos toda. Resulta muy desafortunado que existe un instituto bíblico, y recuerdo que estando yo aquí en Israel, me pidieron escuchar un programa, y antes de que el programa empezara, hicieron una pequeña, muy pequeña entrevista a un individuo que dirigía un instituto bíblico. Y realmente me gustó lo que él dijo. Pienso que fue algo muy bueno. Pero entonces, con el fin de que la gente se suscribiera a su boletín electrónico o algo así, ellos ofrecían regalar el libro de Hanoc, o Enoch en español. Y me dije a mí mismo, ¿qué rayos hace un instituto bíblico regalando un libro que no es bíblico a la gente? ¿Qué pretenden? Es mero sensacionalismo, para que la gente diga, ¡wow!, un libro perdido de la Biblia. Pero no existen libros perdidos en la Biblia. Debemos enfocarnos en la Escritura, en la Santa Palabra, y no ser desviados hacia otros textos que no son inspirados por Dios. Aprecio que hayas mencionado esto. No existen libros perdidos. Debemos ser bíblicamente sanos y no llenar nuestras mentes con estas mentiras, con toda esta contaminación espiritual de estas falsas escrituras. Así es, yo he oído personas predicar o al menos comentar en sus conversaciones que quizás estos libros no sean parte de la Biblia, pero son libros grandiosos que nos dan otra perspectiva de lo que está pasando. Pero estoy totalmente en contra de esa idea. Ni siquiera me interesa darles un vistazo. Yo no quiero leer el libro de Enoch. Si tú has oído al respecto, ni siquiera lo busques. No hay nada útil allí. Puede que encuentres algo de verdad allí, pero en su mayor parte probablemente ni siquiera fue escrito por Enoch en primer lugar. No vamos a entrar en detalle, simplemente no lo leas. Mantengámonos firmes, como dice Baruch, en la verdad. Esto es lo que Dios nos dio, sus instrucciones aquí en la tierra, y lo que tenemos que esperar con respecto al nuevo reino en el que vamos a vivir. Así que, Baruch, ¿cuál es el cuarto punto? ¿O tienes algo más que agregar? Solamente algo muy breve. Me hiciste pensar en algo. Porque, ¿sabes? Siempre podrás encontrar en un montón de escritos diferentes algunas cosas buenas, ciertas cosas basadas en la verdad de las Escrituras. Pero hay un viejo adagio que dice, solo una pizca de arsénico arruinará una comida perfecta. Debemos tener esa misma actitud cuando hablamos de la revelación bíblica. Si le añaden tan solo un poquito, puede que hayan muchas cosas buenas, pero esto es lo que Satanás hace. Él solo introduce una pizca de engaño, una pizca de mentira, una pizca de falsedad, y eso basta para meter su pie y terminar produciendo un gran desastre en la gente, en sus testimonios, en su conducta, en su teología. Así que solo una pizca de falsedad puede corromper una gran suma de verdad. El cuarto punto. Baruch, ¿me permitirías decir algo sobre eso? Seguro, seguro. Me hiciste pensar en algo. Entonces, entre todos estos evangelios gnósticos y los demás que la gente quiere lanzar allí, un ejemplo bueno es el libro de María Magdalena. Si quisiéramos leer este libro y creer que nuestro Salvador Yeshua y María Magdalena tuvieron una relación y tuvieron hijos, ¿estás bromeando? Esto ataca por completo la divinidad de Jesús y es un buen ejemplo justamente de cómo Satanás busca corromper la Biblia. E insisto, solo les estoy dando un ejemplo, no tienen que ir a buscarlo. Ahora sí, Baruch, vamos con el cuarto punto. El número 4 es el incremento de la persecución de cristianos. Esto se volverá mucho peor en el futuro. Si leemos el famoso pasaje de Mateo 24, lo que el mundo cristiano llama el discurso de los olivos, porque él compartió este sermón desde el monte de los olivos, él advierte, iniciando creo en el versículo 9 y 10, que habrá persecución. Pero incluso antes de aquello, y esto es lo que estamos experimentando ahora, una persecución creciente de todos los que proclaman el nombre de Yeshua. El número de países que están en la lista, en los cuales si eres creyente en el Mesías Yeshua,
Jesucristo, en los que serías perseguido, esa lista está creciendo. Y el grado de persecución, la intensidad de la persecución también está creciendo. Este es otro punto que vemos, que la persecución de creyentes es real y está creciendo. Es una señal de que nos acercamos a los últimos días. Y finalmente, el último punto es el aumento de la inestabilidad. Yo creo firmemente que el coronavirus no es una plaga enviada por Dios, ni tiene vínculo alguno con los últimos días. No creo eso. Pero los gobiernos están utilizando este virus, y no quiero entrar en ciertos detalles, pero tienes cosas. En Israel hubo un pequeño brote en una escuela, con unos 45 estudiantes positivos. Creo que ninguno de ellos tuvo síntomas realmente graves, pero enviaron a 500 a cuarentenas en sus casas. Y empezaron a hablar de todas estas cosas que se deben hacer como consecuencia de aquello. Ideas que los gobiernos buscan capitalizar en su afán de poder y de dominar a la gente con esta excusa. Pero como sea el coronavirus, la manera como ha sido manejado, de manera tan incorrecta por el mundo entero, se convertirá en una creciente inestabilidad. La deuda, la cantidad de deuda en la que se están metiendo los gobiernos debido al coronavirus, acarreará una seria implicación económica. Sabemos, por ejemplo, que donde estás tú, Ronnie, la inflación está creciendo, y donde yo estoy en Israel, vemos que los precios de las cosas se incrementan significativamente. Cuando imprimes más dinero, su valor disminuye, y la inflación es la consecuencia. Esto es lo que ocurre en el mundo, y la inestabilidad financiera influirá muchos aspectos diferentes en nuestras vidas, en las decisiones de los gobiernos y en asuntos sociales. Así que, estas 5 cosas, el pueblo judío regresando a su tierra, el surgimiento de Irán como influencia mundial, el espíritu del anticristo, la persecución de cristianos y una mayor inestabilidad en todo el mundo, estas 5 cosas son señales muy claras que la Biblia nos enseña que caracterizarán esta transición de lo que ha sido hasta ahora hacia este periodo de tiempo conocido como los últimos días. Estoy de acuerdo, son observaciones geniales. La gente podría decir, oh, esto no está pasando, o aquello sí está pasando, pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Sabes, ya podemos sentir que todo esto está ocurriendo. Y quiero preguntarte algo sobre algo físico que ocurrirá, y tiene que ver con la construcción del templo. ¿Es eso algo importante de cara al futuro? Lo es, es una señal. Intenté escoger estos 5 puntos que están ocurriendo, y a pesar de la desinformación que surge frecuentemente de una organización llamada el Instituto del Templo, nada, y quiero que quede bien claro, nada está ocurriendo en este momento con respecto a la construcción del tercer templo. Si alguien te dice eso, están equivocados. Han sido engañados. Nada está ocurriendo ahora mismo con el fin de construir un tercer templo, pero sí habrá un tercer templo, y ese tercer templo deberá estar funcionando cuando se inicien esos últimos 7 años, conocidos como la semana 70 de Daniel. Pero nada está ocurriendo en ese sentido. Es importante, pero todavía no está ocurriendo. Ninguna obra está siendo realizada con ese propósito al momento de grabar el programa que estamos grabando hoy. Si tuviéramos que explicarle a alguien que esta señal, porque es debatible, quiero decir, estas otras 5 señales que has compartido son hechos reales, indudables, están ocurriendo en el presente y seguirán creciendo gradualmente. El pueblo regresando a Israel, la inestabilidad financiera, todo eso. Pero mirando al futuro, y sabes, no parece que esto ocurrirá mañana, pero cuando este templo empiece a construirse, ¿qué va a pasar? Alguien tendrá que tomar el control de eso y ganar el favor con Israel, con el pueblo judío. Y algo más tendrá que ocurrir. Estoy provocándote. Quiero que nos digas muy rápidamente qué es lo que va a suceder. Bueno, sobre el próximo templo, la gente puede tener la mejor de las intenciones, pero el tercer templo, en última instancia, será usado para el beneficio del anticristo. Y él lo usará
con el fin de ponerle fin a toda religión. Su imperio iniciará permitiendo cualquier tipo de religión que la gente quiera tener, sin problema alguno. Pluralismo religioso total. Pero eso acabará. Lo vemos en Apocalipsis 13. Eso llegará a su fin y Él exigirá que todo el mundo le entregue su lealtad absoluta a Él. De eso es de lo que la marca de la bestia se trata, de jurar lealtad a su imperio. Y cuando Él llegue para cometer lo que conocemos como la abominación desoladora, cuando Él entre al lugar santísimo, lo que en hebreo se llama Devir Jabaet, Él declarará ser Dios y ordenará que todos lo adoren. Y sabemos algo más, Israel lo rechazará. Por esta razón se iniciará el tiempo de la angustia de Jacob debido a su rechazo del anticristo. Pero esto es algo que ocurrirá a la mitad de esos 7 años. Lo que estamos enfocando hoy son elementos que nos indican que estamos avanzando hacia ese tiempo. Estas señales tempranas, y de nuevo, cuando leemos las Escrituras, estas 5 cosas no son debatibles. La Escritura es clara en lo que va a pasar. Absolutamente pasarán. Yo me adelanté a la época justo antes del rapto, pero quiero que la gente conozca también otros aspectos y podemos hacer un video nuevo sobre este tema, pero vamos a estar aquí hasta ese tiempo de la marca de la bestia. No vamos a ser llevados de aquí como algunos predican. No será así. Vamos a ver toda la ira de Satanás derramarse sobre nosotros. La persecución de la que hablaste hasta el momento del rapto. Y el rapto no ocurrirá hasta que pase la abominación desoladora, como dijiste. No quería volcar toda la atención hacia ese evento, pero es un punto clave y debemos ver en dónde estamos ahora y prestar atención a las señales que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque si no nos morimos antes, ¿no nos perdamos el barco por no haber estado listos? Creo que la preparación es algo que, como lo has dicho varias veces, Baruch, la preparación. Hacemos esto para tener una mejor idea de lo que Dios quiere en nuestras vidas y también para el próximo reino que Él traerá para nosotros. Queremos ser capaces de servirle sin ningún tipo de falla. Queremos asegurarnos de que esto es lo que queremos y claro que lo queremos, pero queremos hacerlo de manera perfecta. ¿Tienes algo más que añadir a esto, Baruch? Ya he concluido. Has concluido. Quiero que la gente sepa que Baruch ha realizado una enseñanza profunda sobre todo este punto. Hay 4 videos. Déjame revisar mis notas. Hay 4 videos geniales. Si van a la aplicación Mi Estudio Bíblico, pueden descargarla en sus teléfonos o tablets y luego buscan en videos especiales. Allí verán unas enseñanzas increíbles, algunas sobre verdades de los últimos días, otras sobre el rapto y sobre los 144,000 sellados. Todo esto te ayudará a explicar lo que hemos hablado hoy y traerá mucha claridad a tu vida. Te prometo eso. Solo ora antes de ver los videos y escúchalos con tu corazón abierto. Que el Espíritu Santo te guíe. Yo creo que es la verdad porque lo es. Todo emana directamente de la Biblia. No hay opiniones ni debates. Es lo que dice la Escritura en griego y también en hebreo, porque el Antiguo Testamento está unido al Nuevo Testamento. Muchos lugares del Antiguo Testamento hablan sobre los últimos días también. De cualquier modo, esto es lo que Baruch enseña. No lo digo yo. Baruch, de nuevo, gracias por tu tiempo. ¿Y quisieras agregar algo antes de terminar? Solo que la palabra de Dios es la verdad. Y nuestra esperanza es animar a la gente a involucrarse, leerla, orar. Como bien dijiste, que oren diligentemente para que Dios sea su maestro, por el Espíritu Santo, y no tengan la visión de Ronnie o la visión mía o la de alguien más, sino exactamente lo que la palabra enseña, y que el Espíritu Santo te revelará para que puedas serle fiel. Eso es lo que importa. Amén. Les amamos. Gracias por acompañarnos. Prepárense para un próximo video haciendo clic en me gusta en este video, suscribiéndose al canal y compartiéndolo con sus amigos. Recuerden orar por Israel, por Estados Unidos, por los cristianos del mundo entero para que sean protegidos y podamos congregarnos. Hasta la próxima vez. Nos despedimos aquí en su programa Perdidos en la Traducción. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel. Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todas partes del mundo a nuestra discusión de hoy. Gracias por su compañía, es una bendición. Y antes de empezar, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Igualmente, Cristian, shalom para ti. Y como siempre apreciamos todo el trabajo que haces en estos videos y en tantas otras cosas para el reino. Eres una bendición para mi familia y para nuestro ministerio de amarasaisrael.org. Estoy muy agradecido. Gracias, alabamos al Señor por todo lo que hacemos y por permitirnos servirle de esta manera. Baruch, tenemos un tema muy importante. Lo hemos titulado El tiempo se acaba, como en los días de Noé y Lot. Y como sabemos, nunca fijamos fechas. Eso es muy importante. Pero, vaya, vemos algunas cosas que están sucediendo en todo el mundo que están muy en línea con la profecía bíblica. Así que si estás listo, Baruch, vamos a comenzar de una vez. Bien, entremos de lleno con el tema. En el mensaje de hoy, estaremos viendo varios pasajes de las Escrituras en varias diapositivas y empezaremos con un pasaje clave. Es Lucas 17, del 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como también fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Antes de darte la palabra, Baruch, al mirar atrás, incluso hace unos 20 años, cuando las personas buscaban cosas que sucedían proféticamente, según las escrituras bíblicas, tenían cierta dificultad para encontrar cosas que se correlacionaran. Ahora no podemos seguir el ritmo de las cosas que suceden en todo el mundo cada día, y cada vez que miramos algún artículo de noticias o de los medios, simplemente pensamos que no puede ponerse peor. Sabemos, por supuesto, que las cosas van a empeorar mucho más. Eso lo entendemos, pero empezaremos a mirar esto en gran detalle. Me gustaría avisarles desde un principio que algunas cosas que les mostraremos hoy, aunque tratamos de filtrarlas lo más posible, no es recomendable que la vean niños, así que les pedimos que por favor tengan prudencia con lo que viene un poco más tarde. Te cedo la palabra, Baruch, para tus comentarios iniciales. Esta escritura y los pasajes paralelos nos dicen que habrá una justificación para que la ira de Dios, su castigo, su juicio y su enojo sean depositados sobre este mundo. Y cuando pensamos en los días de Noé, podemos decir dos cosas. En primer lugar, vemos en el libro de Génesis capítulo 6, allí dice que había jamás, y jamás en hebreo es violencia por el puro gusto de ser violento. A menudo vemos las cosas terribles que suceden en este mundo, y cosas ridículas también, lo que están apoyando, las ideas que están adoptando, etc. Pero una de las cosas que realmente se destaca es que hay personas que se acercan a individuos que no tienen idea de que hay alguien más alrededor. Van caminando por la calle sin hacerle daño a nadie, no han hecho nada, y alguien se acerca y los golpea. Puede tratarse de personas mayores o quien sea, y golpean a estas personas mayores, golpean a cualquier persona, a una mujer o a quien sea, sin razón, solo por el gusto de actuar con violencia. Esto es exactamente a lo que se refería Dios como basamento para los días de Noé, es decir, para ese juicio que vino, el diluvio. Los días de Noé son significativos porque nos dicen lo siguiente, que las cosas se verán normales,
veremos injusticia, veremos abominaciones, veremos cómo las cosas en contra de la palabra de Dios se multiplican. Pero la gente estará comiendo, la gente se casará, la vida será generalmente normal. Y luego la ira de Dios comenzará. Y vemos, por ejemplo, en este versículo donde después dice, pero el día que Lot salió de Sodoma, Sodoma está asociada con la homosexualidad. Y lo que encontramos es que este mundo está abrazando y promoviendo eso. Este mundo se ha tornado tan confundido acerca del género, acerca del sexo, que es un regalo de Dios dentro del pacto del matrimonio, y lo están contaminando, pervirtiendo, están confundidos al respecto y se rebelan contra eso. Todo esto debería ser una señal para nosotros de que estamos igual que en los días de Noé y en los días de Lot. Ese juicio viene, pero aquí está la buena noticia. Sabemos que antes de que se derrame la ira de Dios, los creyentes seremos quitados de este mundo. Esas son buenas noticias, así que no nos desanimemos, seamos fieles hasta ese momento en que seamos arrebatados. Opongámonos al carácter de Sodoma y a este mundo injusto y violento en el que vivimos. Y lo último que quiero comentar es que todos conocemos la guerra que está sucediendo en Ucrania. Tenemos amigos en Ucrania, hablamos con ellos. Algunas de las personas aquí en Israel con las que trabajo muy de cerca tienen familia en Ucrania. Y lo que quiero decir es que lo que está sucediendo allí, en manos de los agresores, aquellos que cruzan la frontera, hablo del ejército ruso, esto no es contra el pueblo ruso en general, sino aquellos que van a luchar, aquellos que quieren ir a luchar, están haciendo cosas terribles, torturando a la gente, y eso debería decirnos dónde está este mundo. No están luchando por una causa, no están luchando por la justicia, no están luchando por la defensa de su país. La motivación de algunos, no digo que de todos los soldados, pero una minoría significativa tiene la capacidad de torturar a otros y hacer cosas horribles para alimentar la gratificación demente de su carne. Ese es un signo profético al que debemos prestar atención. Sí, gracias. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Realmente hemos visto mucho de esto en todo el mundo hoy en día. ¿Qué opinas, Baruch? Bueno, recuerdo que estaba en una conferencia, creo que era de la Alianza Judío-Mesiánica de Estados Unidos, y una de las cosas que hicieron fue darle un foro a una persona para que hablara sobre el hecho de que no hay rapto. Y la base de su argumento era que el judaísmo no enseña eso. Así que él está más preocupado por el judaísmo rabínico que por lo que dice la Biblia. Pero en cuanto a los burladores, las personas que no creen, y en este contexto creo que se refiere a que ellos no creen que Dios vaya a venir y a juzgar, que Dios va a poner las cosas en orden. Ven las cosas como si simplemente sucedieran. Han pasado tantos años y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esa promesa? Y toda esa negación de la palabra de Dios y las promesas de Dios es por una sola cosa, y lo dice justo aquí. Lo hacen para poder caminar según sus bajas pasiones. Eso es lo que quieren, hacer su propia voluntad, cumplir sus deseos y no estar sujetos a las instrucciones de Dios. Correcto, gracias. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Creo que hablaste de esto hace poco, Baruch. Estábamos teniendo una conversación privada y comentaste la importancia de este pasaje específico. Quisiera dedicar un poco de tiempo a esto y compartir algo al respecto. Bueno, la iniquidad es la injusticia. La iniquidad está en contra de la ley. El carácter primordial de la ley, y la iglesia no sabe esto, el carácter primordial de la ley es el amor. Y por eso es que dice que el amor de muchos se enfriará. Se desanimarán, no querrán vivir justamente y no defenderán la justicia que la palabra de Dios demanda.
no se trata de sugerencias, sino de lo que se nos manda a hacer. Así que esto es lo que va a suceder. Y creo que se está hablando del hombre de iniquidad. Hablo del anticristo. Él está en contra de la justicia. ¿Por qué está en contra de la justicia? Porque la justicia manifiesta la gloria de Dios. No quiere que Dios sea glorificado, Él quiere ser glorificado. ¿Qué dice Isaías? Que Él quiere poner su reino por encima del reino de Dios. Y por lo tanto, esta es una advertencia. No permitas que tu amor, es decir, tu compromiso con la justicia, se desvanezca. La Torá nos enseña cómo amar. No somos salvos por la Torá, pero la Torá es ciertamente un conjunto de instrucciones que nosotros necesitamos implementar bajo la guía del Espíritu, no según la letra de la ley, sino bajo la guía del Espíritu. Queremos implementar la verdad de la Torá en nuestra vida, y eso es mostrar amor los unos por los otros. Eso demuestra nuestro amor hacia Dios. Desafortunadamente, lo que el Mesías dice en este pasaje es que son muchos los creyentes, y tal vez también estamos hablando del mundo en general, obviamente. Ellos se volverán más injustos y no van a amar. No tendrán el carácter de la palabra de Dios ni de la ley de Dios. Correcto, gracias. Primera a Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tus comentarios. La fe está relacionada con la verdad. Se alejarán de cualquier cosa que sea verdadera, cualquier cosa que sea de Dios. Y ellos prestarán mucha atención, se aferrarán a espíritus engañadores, lo que significa que van a volverse hacia ellos en estos tiempos, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vemos la correlación entre los espíritus inmundos y los demonios. Todo se remonta al hecho de que lo que sucederá en los últimos días será altamente demoníaco. Y lo que vemos más que cualquier otra cosa es que la verdad está bajo ataque. Eso es lo que significa, en esencia, alejarse de la fe. Veremos que habrá un ataque contra lo que tú y yo creemos, Cristian. Cómo creemos que debemos vivir la vida. ¿Qué es la justicia y la rectitud? Todo eso se volverá confuso, intencionalmente, en este mundo. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, nosotros trabajamos con muchas empresas de medios. Un individuo en particular tiene una empresa que trabaja no solo con creyentes, sino también con no creyentes. Tiene clientes que son de la fe cristiana y unos que no lo son, que son seculares. Y él asiste a reuniones y lo que se está planeando ahora es un acuerdo de condiciones. A menos que afirmemos cosas que ningún verdadero creyente puede afirmar, no podremos estar en varias plataformas. Y luego probablemente llegará a un punto en el que no podremos estar en Internet en lo absoluto. Así que lo que está sucediendo hoy es un fuerte movimiento de oposición. Y nosotros amamos a la gente, queremos que la gente sea bendecida. Queremos que la gente reciba lo más que puedan de Dios, que vivan la vida que Dios tiene para ellos. ¿Y qué sucede? Bueno, cada vez más aquellos que hablamos la verdad seremos acusados de incitación al odio y seremos acusados de ser intolerantes. Seremos individuos que romperán esos nuevos estándares que vienen y que han sido diseñados para revelar quiénes son creyentes y quiénes no lo son, para que puedan castigar y perseguir a los verdaderos creyentes. Eso es lo que está sucediendo y estoy sorprendido de que gran parte de la iglesia no se dé cuenta de esto. Correcto, y necesitamos defender nuestra fe, hermanos y hermanas. Es decir, lo vemos por todas partes en los medios, es tan claro y transparente ahora. Vamos a ver algunas diapositivas en breve, pero la agenda, el espíritu del anticristo, se está levantando. Ves a supuestas celebridades burlándose de Yeshua, de Jesucristo. No los ves burlándose de Buda, no los ves burlándose de Mahoma, no los ves burlándose de ninguno de estos profetas y dioses falsos, pero sí atacan a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, porque saben que Él es el único camino al Padre. Es tan obvio y está sucediendo justo ante nosotros. Bien,
Mateo 24 del 3 al 5. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo: «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo». Y respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Hemos comentado antes que es interesante que lo primero que dijo el Mesías es: «Mirad que nadie os engañe», y empezamos a ver un gran aumento de estos engaños. ¿Tus comentarios? Solo quiero decir una cosa. También son engañadores muchos que dicen que Yeshua es el Mesías. Lo importante es que el engaño vendrá desde dentro del cuerpo de creyentes, no solo desde afuera. Ciertamente estará afuera, pero también desde adentro. Esto es lo que estamos viendo hoy, y este verso se relaciona, en mi opinión, con lo que Pablo habló con respecto a la apostasía que viene. La apostasía tiene que ver con la herejía, y estamos viendo una creciente adopción de enseñanzas heréticas en una gran parte del cristianismo. No es por casualidad que veamos más y más personas que se paran en la casa de Dios, que se supone que deben enseñar la palabra de Dios, y los ves enseñando desde otros libros, contando historias, queriendo ser cómicos y graciosos y todas esas cosas, y enseñan muy poco sobre la palabra de Dios. Pueden elegir un versículo y lo usan solo como un trampolín para compartir lo que quieren compartir. Esto es una señal de los últimos días. Dejar de hacer énfasis en la palabra de Dios, de hacer énfasis en las Escrituras, y centrarse en otras cosas para atraer a la gente. Es una total falta de compromiso con los estándares de Dios. Cierto, y uno de los principales culpables de esto es Andy Stanley, del cual hemos hablado anteriormente. Es muy peligroso. No quise poner un clip de él en este video para no darle más visibilidad al aire, pero en uno de sus últimos videos dijo que la evolución no debería ser negada, porque va de la mano con lo que nosotros creemos como cristianos, lo cual es totalmente falso. Incluso hizo comentarios señalando que la Biblia es como un castillo de naipes, que si quitas una de las cartas todo podría derrumbarse, y que no toda la Biblia es verdadera, y que algunas son solo historias. Todas esas son afirmaciones abominables para un hombre que se hace llamar cristiano. No debería autodenominarse así. Pero sí, tenemos que estar ciertamente alertas. Ahora mostraremos un video muy corto. Luego veremos algunas otras diapositivas sobre algunos ejemplos recientes de blasfemia y engaño. Están pasando muchas cosas. Hay muchas distracciones. Se habla sobre las elecciones en Estados Unidos, lo que está sucediendo con Donald Trump y las cosas habituales que vemos. Pero quiero llamar la atención sobre algunas cosas blasfemas que la gente dice. Así que volveremos enseguida luego de este video corto. Estimado señor Brad, espero que haya tenido un buen fin de semana y haya podido arrodillarse para orar a nuestro Dios Todopoderoso sobre su decisión respecto a nuestro precioso presidente Donald Trump. ¿Le gustaría estar en sus zapatos? Su tortura me recuerda lo que Jesucristo sufrió para salvarnos. El presidente Trump es nuestro salvador en este país. No hay nadie más que nos pueda hacer íntegros y grandiosos de nuevo. Bien. Luego de ver este corto video, la gente tiene el descaro de llamar a Donald Trump nuestro Salvador y comparar lo que vivió Yeshua durante la Pascua y el Domingo de Resurrección a cuando este expresidente enfrentaba cargos por supuestos delitos aquí. ¿Qué pasa con estas personas, Baruch? ¿Qué opinas al respecto? Simplemente son personas que no saben de qué se trata la palabra de Dios. Eso es seguro. Y muchas veces preferimos dejar la política a un lado, pero hay un peligro. Esto me muestra algo que me parece muy significativo, y es lo fácil que la gente se vuelve tan leal a un individuo, a una figura política, y ¿saben quién está contando con eso? El anticristo. Es la misma confusión, el hecho de comparar a un hombre terrenal, y es que cuando miramos a Donald Trump, no vemos a una persona que ha vivido con rectitud. Yo tampoco lo he hecho. Todos hemos pecado en nuestra vida. Todos tenemos cosas de las que nos avergonzamos. Pero ciertamente, comparar a alguien así con nuestro Señor y Salvador, alguien que nunca violó la ley, es bastante sorprendente y triste.
Eso está sentando las bases para que la gente sea engañada y sigan a alguien que piensan que es bueno. ¿Qué hará el anticristo? Él traerá la paz a Israel. Él llevará a cabo la creación del próximo templo. Él restaurará la adoración. Y la gente pensará que es adoración a Dios, y todo eso pasará porque no conocen la verdad y serán engañados. Y eso nos lleva de vuelta a los pasajes de las Escrituras que compartiste. Así que debemos tener cuidado. Nosotros servimos al Mesías. Él es perfecto. No servimos a un hombre, y cuando quedamos encantados y seguimos a un individuo, eso está sentando las bases para que el anticristo llegue al poder. Si retrocedemos 80 años atrás, vemos cómo, no sé ni cómo explicarlo, cómo la gente aplaudía al malvado del Adolf Hitler y todas las horribles atrocidades que hizo. Y la gente lo aplaudía, y vemos incluso hoy en día, muchos años después, que hay un creciente movimiento en ciertos lugares de Europa y Suramérica, y seguramente en todo el mundo, que se están uniendo a estas enseñanzas falsas. Así que estamos viendo el comienzo del mal a nuestro alrededor. Cierto. Hermanos y hermanas, una vez más, se aconseja discreción con las próximas diapositivas. Estas no son adecuadas para niños. Las revisaremos muy rápidamente porque no quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero mostrarán el clima actual y global con la idolatría, la actividad demoníaca y cómo la gente se aboca a blasfemar contra nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Primero veremos algunas imágenes de un carnaval en Brasil. Son las carrozas alegóricas, como las llaman. Vemos que están llenas de idolatría y figuras demoníacas. Pura idolatría. Y la gente disfruta esto. Es decir, parece que estuvieran teniendo el mejor carnaval del mundo. Todo esto son figuras demoníacas, idolátricas, y la gente está animando, cantando, divirtiéndose a lo grande en presencia de estas cosas demoníacas. Sobre esta imagen en particular, pues, no puedo expresar con palabras cómo están burlándose de nuestro Señor, y lo ponen como si hubiera sido derrotado, cuando nada podría estar más lejos de la verdad. Se burlan de la victoria total que Él tuvo en la cruz. Es una burla descarada y una blasfemia. Seguimos adelante. Aquí dice: Iglesia canadiense crucificó a un personaje de Disney en nombre de Jesús. Vemos también un artículo sobre el pastor Mark Hughes. Hemos expuesto a este pastor en el pasado, sus programas. Es parecido a Kenneth Copeland. Cuando era más joven, se viste como un vaquero y hace todo tipo de espectáculos. Esto es simplemente repugnante de ver. Con esto, un aviso de precaución. Ahora están vendiendo una tabla Ouija del Espíritu Santo y, como la promocionan, obtén las respuestas que necesitas. Dicen que el tablero del Espíritu Santo puede responder todas las preguntas importantes de la vida directamente del propio hombre. Una hermosa cruz dorada y mágica. Vean cómo la pintan. Y aquí dicen una mentira muy común. A diferencia de otros tableros espiritistas, este nunca contactará espíritus malvados o demonios para que puedas hacer tus preguntas con una sensación de seguridad. Aunque parezca mentira, muchos creyentes aceptan esto. Las tablas Ouija son totalmente demoníacas. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Si tienes una, debes quemarla. Esa es mi recomendación para ti. Aquí vemos una vez más a celebridades que promueven y respaldan la brujería. Muchas personas siguen a esta actriz, Vanessa Hudgens. Básicamente ha salido abiertamente diciendo que es una bruja, que es practicante de la brujería y tiene millones de seguidores en su cuenta de Twitter e Instagram. Hemos visto el auge del antisemitismo. Este es solo uno de los artículos. Dice que está en aumento en Estados Unidos. Está aumentando. Este es un artículo reciente. Un adolescente autista judío es atacado y tiene una esvástica tallada en su espalda
en la escuela secundaria Las Vegas. Esto es lo que mencionaste antes, Baruch. Esto es puramente demoníaco, y te daré la palabra en un momento, Baruch. El aborto es la causa principal de muerte en todo el mundo por cuarto año consecutivo. Vemos grupos de creyentes que se están levantando contra el aborto y tratando de salvar las vidas de los inocentes. Eso es maravilloso, pero no estamos haciendo lo suficiente. Debemos combatir estas cosas, luchar por estos bebés que son asesinados en el útero. Estamos viendo una convergencia. Hay guerra ahora en Sudán y en otros lugares. En la parte inferior izquierda de la pantalla vemos la religión mundial única, que está tomando cada vez más impulso. Los pasaportes COVID con microchips y ahora la tecnología está aumentando para lograr un mayor control. Baruch habló sobre esto al mencionar la homosexualidad y la confusión de género. Hay personas que se denominan a sí mismas como ministros cristianos, que son transgénero. Esto que estamos viendo es algo demoníaco. Terminaré con esto antes de cederte la palabra, Baruch. Esta es la creciente red de falsos maestros. Vemos quiénes son, iglesias como Betel y gente como Benny Hinn. Es tan alarmante ver un aumento tan grande en cosas demoníacas y engaños. Realmente creo que el tiempo se acaba muy rápidamente. Reiteramos que no hablamos de fechas, pero nadie tiene garantizado el día de mañana. Hablaremos de eso en las próximas diapositivas. ¿Cuáles son tus comentarios, Baruch, luego de ver este resumen a grandes rasgos? Bien, una de las razones por las que aprecio los videos que has hecho es que a veces creo que vivo inmerso en una burbuja y no me doy cuenta ni veo algunas de estas cosas. Pero vemos cómo va creciendo, como tú dijiste, la burla a nuestra fe en el sentido más audaz. Sin disculpas, con descaro lo muestran, lo ponen en espectáculos en televisión. Hablo de los Grammy, por ejemplo, y todo lo demás. No les importa y todo es para desensibilizar. Así es como empieza al ver esto, y ciertamente no es una comparación con el Holocausto, sino con una metodología. Quiero que se entienda lo que digo. No estoy comparando como si fueran dos cosas equivalentes. Estoy comparando es el método. Lo que hicieron fue comenzar a burlarse. Luego comenzaron a abusar, a humillar a esa persona, a deshumanizar a esa persona, y luego pasaron a la persecución. Es la misma metodología. Satanás no inventa nada nuevo. Dios es el creador. Satanás es el corruptor. Y lo que vemos ahora es el comienzo de esta burla a las personas que creen en Dios, que son seguidores del Mesías, que creen que este libro contiene la verdad. Se burlan, distorsionan las cosas, luego comienzan a castigar y luego pasarán a la persecución abierta. Es allí hacia donde va esto. Ahora bien, ¿cuándo pasará esto? ¿Será en el próximo año, en 5 o 10 años, o en 50 años? No lo sabemos, pero mi sospecha es que estamos avanzando rápidamente. Los cambios están llegando rápidamente. Veo cosas que me cuesta creer. Por ejemplo, el presidente Obama, cuando se postulaba para su primer mandato, y le preguntaron sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo: "No estoy en eso, no puedo con eso, eso me sobrepasa". Ahora es un gran defensor de eso, como lo es el Partido Demócrata, casi sin excepción. Por lo tanto, vemos que en solo 2 décadas, quizás menos, ocurrió este cambio, este movimiento en los valores de la gente, de posturas como la de un liberal como Obama que decía: "No estoy a favor del matrimonio homosexual", a lo que es ahora, pues si no estás a favor, eres un intolerante. Este cambio está sucediendo vertiginosamente. Correcto, gracias. Ahora, hemos usado antes este pasaje, incluso hicimos un video completo al respecto sobre la puerta estrecha. Solo quiero hablar un poco más de esto. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Parece que esa puerta se está haciendo cada vez más estrecha. ¿Cuáles son tus comentarios, Baruch, especialmente para las personas que están viendo y que no conocen a Yeshua, a Jesucristo, como su Señor y Salvador? Dinos tu opinión.
Una de las cosas que nos dice este pasaje es que solo hay un camino de salvación. Fíjense que dice que pocas personas van a entrar por la puerta estrecha y muchos van a entrar por el camino de la destrucción. Creo que eso es muy significativo, y hoy vemos en muchos lugares del mundo que la asistencia a la iglesia está disminuyendo, no aumentando. En mi opinión, estamos viendo el comienzo de esta separación entre las cabras y las ovejas. Como sabes, el imperio del anticristo es llamado, en Daniel 8, el imperio de la cabra. Y lo que vemos aquí es que habrá aquellos que se alejarán de la verdadera casa de Dios. No les gustará su enseñanza. Desafortunadamente, en general, vemos que muchos líderes en realidad están llevando a la gente en la dirección equivocada. Así que le doy gracias a Dios porque hay muchos creyentes, hay un gran número de creyentes que lideran congregaciones, que son leales, que son fieles a la palabra de Dios y son verdaderos siervos de Dios. Me siento alentado por ellos y estamos agradecidos por ellos y queremos apoyar lo que están haciendo. Esa es una de las razones por las que existe Amarás a Israel, para que podamos enseñar sobre los libros de la Biblia, para que la gente pueda ir y estudiar junto con nosotros y ojalá crecer, madurar y aprender cosas que puedan compartir con otros. Aquí en Israel tenemos nuestro centro de estudios. Muchas veces los líderes vienen de otras partes de Israel para fortalecerse, para aprender y para compartir todo eso que aprenden aquí con otros. Gracias. Esto que viene es muy importante. Si alguno de los espectadores, al haber visto lo que hemos mostrado hoy, siente tal vez temor por lo que hemos visto, hay una solución, hay una respuesta, y viene por medio de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Le daré la palabra a Baruch para que comparta con los que están viendo esto cómo obtener ese regalo gratuito de la salvación. Comienza con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento bíblicamente? Es estar de acuerdo con Dios. Cuando te pones de acuerdo con Dios, con los estándares de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal, descubres que necesitas salvación. Y tal vez estés en ese lugar en este momento. Reconoces que has pecado, que hay pecado en tu vida y quieres ser perdonado. Te tengo una gran noticia. El Mesías murió en esa cruz, fue crucificado, falleció, derramó su sangre, y esa muerte, ese derramamiento de sangre, es un pago que te redime de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, hasta el punto en el que esa sangre, y el Mesías mismo lo dijo, ratifica un nuevo pacto. ¿Qué es lo grandioso de ese nuevo pacto? Que Él dice, perdonaré tus pecados, y esto significa todos tus pecados. Y aquí está la mejor parte. Y no los recordaré jamás. Si aceptas el Evangelio, todos tus pecados son perdonados, y eso debería darte seguridad. Así que admites tus pecados, aceptas lo que el Mesías hizo, que murió, que fue sepultado, pero esta es la parte más importante. Él resucitó de entre los muertos. La Escritura dice que si crees y si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, al creer en su resurrección, tendrás esa misma resurrección tú también. Confiesa tus pecados, cree que la única forma de obtener el perdón es a través de su muerte, el derramamiento de su sangre, que Él murió, pero tuvo la victoria sobre el pecado, y tú puedes también experimentar esa misma victoria, esa misma vida después de la muerte, al ser invitado y recibido en su reino, para que puedas estar con Dios para siempre. Todo lo que tienes que hacer es invitarlo a tu vida, afirmar estas cosas de las que hemos hablado. Él entrará y nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Y por si alguno está pensando, no, aún soy muy joven para esto. Ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana. Nadie sabe qué pasará mañana. Así que realmente les insto a que escuchen lo que Baruch ha dicho y reciban a Jesús hoy como su Señor y Salvador. Y, como hemos dicho antes, los hermanos y hermanas que nos siguen viendo después de lo compartido el día de hoy, en Lucas 21:28 dice, «Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Los animo simplemente a que abran los ojos.
¿Qué ven a su alrededor? Que hay mucha injusticia. Hay una gran falta de rectitud, y esas son señales proféticas, porque sabemos algo. Antes de que comience la ira de Dios, habrán muchos que se burlarán de Dios y que vivirán en contra de las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Amigos, estamos viviendo ese tiempo ahora. Nadie sabe el día ni la hora en la que el Mesías reunirá a su pueblo y nos sacará antes de que caiga la ira de Dios. Pero la ira de Dios se acerca. Debemos ser personas que estén alertas. ¿Qué nos indicó la Escritura? Yeshua lo dijo. Pedro lo dijo. Pablo lo dijo. Manténganse vigilantes. ¿Qué estamos vigilando? Señales proféticas. ¿Y cuáles son esas señales proféticas? Como hablamos en este video, el engaño, la falsedad, la impiedad, burlarse de la verdad de Dios. Los días se acercan y nadie tiene prometido el mañana. Seamos personas que andan bien con Dios, y solo hay una forma de andar bien con Dios y es a través del mensaje del Evangelio. Él murió, Él dio su vida, no permaneció muerto, Él resucitó, reflejando la victoria y la vida eterna que puedes tener a través de la fe en Él y en la aceptación de su crucifixión, el derramamiento de su sangre por la vida eterna. Los días se están acortando. El mundo se está volviendo cada vez más corrupto. La ira de Dios está en el horizonte. Se acerca. Estemos preparados. Tomemos en serio estas cosas, porque no me sorprendería en lo absoluto que tú y yo, si estamos viviendo como en los días de Noé y en los días de Lot, es decir, que este mundo se vuelve más corrupto, la ira de Dios está a punto de caer. Estemos preparados, tengamos esa promesa de que Él nos reunirá rápidamente, nos sacará de este mundo antes de que caiga su ira. Él te ama. La pregunta es, ¿vas a experimentar ese amor? Eso es posible únicamente a través del Evangelio. Y estoy 100% seguro y convencido de esto. Solo a través del Evangelio puedes escapar del juicio de Dios. Sé sabio, toma esa decisión y tómala hoy. Gracias, Baruch. Ciertamente no quiero añadir nada más a esto, aparte de agradecerte por tu tiempo. Gracias por tu enseñanza de hoy, y oro para que todos los que estén viendo sean bendecidos y tal vez un poco desafiados con el mensaje del video de hoy. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas. Baruch, gracias una vez más, de parte de Baruch en Israel y de mi parte aquí en Sydney, Australia. Gracias a todos por acompañarnos y oramos para que nos veamos pronto. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios está buscando personas a quienes Él pueda usar. Personas que quieran manifestar su gloria, revelar su verdad y convertirse en instrumentos para sus planes y propósitos. Y Abram, cuyo nombre cambiará a Abraham, y lo veremos en pocas semanas, tenía una característica especial. Este hombre era efectivamente ese tipo de persona. La pregunta que tú y yo deberíamos hacernos ahora mismo es esta:
¿Somos también esa clase de personas? ¿De verdad queremos manifestar su gloria? ¿Queremos jugar un rol en sus propósitos? ¿Queremos proclamar su verdad sin importar las consecuencias? Verás, es solo ese tipo de personas el que experimentará el poder y la unción del Espíritu Santo, descendiendo sobre ellos de una manera muy, pero muy contundente. ¿Y qué implica eso? Victoria. Cuando te comprometes con la verdad de Dios y los propósitos de Dios, cuando tu deseo principal es que la gloria de Dios se manifieste a través de ti, allí, como creyente, no solo serás receptor del Espíritu Santo, sino que serás una persona que manifieste y reciba su poder, su unción, su iluminación en tu vida. Eso es lo que todos nosotros deberíamos anhelar. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14. En este pasaje, lo que veremos al final será victoria. A Dios le encanta darle la victoria a su pueblo, para que Él pueda recibir la gloria, para que su nombre y su presencia puedan ser revelados a otras personas. Y el hombre que hará esto de una manera innegable será Abraham. Y lo hará ante el enemigo y también ante aquellos que han entrado en una relación de pacto con él. Y Abraham demostrará que esa relación es para lo que hoy llamaríamos propósitos evangelísticos, para que pudieran conocer a quién él pertenecía y cómo él tomaba sus decisiones que procuraban la gloria y el honor de su Dios. Bien, leamos, como dije, el capítulo 14 del libro de Génesis, desde el primer verso. Inicialmente vamos a ver dos grupos de naciones, y estas naciones se unirán, formando dos grupos, para entrar en una guerra. Puede sonar confuso con todos estos nombres y les daré la enunciación tradicional hebrea de estos nombres, así que sigan la lectura con cuidado. Verso 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de El-Azar, Kedorlaomer, el rey de Elam, y Tidal, el rey Goyim. Bien, estos cuatro individuos, reyes y sus naciones, se constituyeron en el grupo 1. Es muy importante para poderlo entender correctamente que estés consciente de que eran dos grupos y de cuál rey pertenecía a cuál grupo. Así que leeré este verso de nuevo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de El-Azar, Kedorlaomer, el rey de Elam, y Tidal, el rey Goyim o el rey de Goyim. Este es el primer grupo formado por estos cuatro individuos. Y leemos en el verso 2 que estos hicieron guerra. Y ahora conoceremos al segundo grupo. El segundo grupo consistió en Berá, rey de Sodom o Sodoma, y Birsha, rey de Amorá. Amorá es lo que conocemos en español como Gomorra. Así que tenemos a Sodoma y Gomorra, pero en hebreo se dice Sodom y Amorá. Y luego vemos a Shinab, rey de Adma, y a Shem Aver, rey Seboim. Y finalmente, Melech Bela, y esta es Zoar. Entonces el primer grupo consistía de 4 naciones con 4 reyes, y el segundo grupo consistía de 5 reyes y sus 5 naciones. Y ellos, de acuerdo con lo que leemos, hicieron guerra unos con otros.
Ahora leamos el verso 3. Y todos ellos se unieron, es decir, vinieron y se reunieron, y la implicación es para la guerra. Y se unieron en el valle de Sidim. Y este es Yam Hamelach, es decir, el mar de la sal, comúnmente llamado en español como el mar muerto. Así que se unieron en esta tarea para la guerra. ¿Qué debemos recordar? Bien, debemos recordar que esta es el área que Lot, el sobrino de Abram, había elegido para vivir. A pesar de que leímos que estos pueblos y naciones eran muy malignos, que pecaban contra Dios, es decir, que eran rebeldes. No era simplemente que ignoraban la verdad. No, el término usado implica que ellos conocían algo de la verdad, pero estaban opuestos a ella. Ellos pecaban contra Dios, y la implicación de ese término es que era intencional. Eran pueblos muy malignos. Y no debería sorprendernos que cuando estamos persiguiendo el pecado, lo que perseguimos es los deseos de nuestra carne, lo que nosotros queremos. Y como enseña Santiago en su epístola, ¿de dónde provienen las guerras y conflictos? Vienen de nosotros mismos, cuando tenemos un deseo, pero otros se oponen a ese deseo. Así que no debería sorprendernos que cuando vemos este lugar impío y lleno de pecado, donde todo el mundo hacía lo que le venía en gana, el resultado eventualmente sería la guerra. Ahora avancemos al verso 4. Allí encontramos algo. Dice, por 12 años ellos sirvieron a Kedorlaomer, que aparentemente era el máximo líder de esta primera coalición. Porque si vuelves al verso 1, encontrarás que el tercer rey mencionado en el grupo 1 es este individuo. Así que el segundo grupo fue esclavizado y ellos sirvieron. La implicación es que ellos sirvieron a este hombre llamado aquí Kedorlaomer, y lo sirvieron durante 12 años. Pero en el 13º año empezaron una rebelión. Dice aquí que a los 13 años ellos se rebelaron, y no queda claro si se trata del año 13, o como podría traducirse también, durante 13 años ellos se rebelaron. Personalmente creo que se trata del año 13. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 5. Dice, y en 14 años, es decir, sería en el año 14, eso es lo que tendría sentido. Vemos que ellos se rebelaron y el líder se cansó de esto porque dice que Kedorlaomer llegó junto a los reyes que estaban con él. Así que este primer grupo se enfrentó a aquellos que se habían rebelado, al segundo grupo que se rebeló contra el primero, porque habían sido esclavizados durante 12 años. Se rebelaron, y al siguiente año, en el año 14, este liderazgo y estas naciones que conformaron el grupo 1, llegaron para hacer la guerra. Y dice aquí en el verso 5, que atacaron Refim y también Astarot Karnaim y también Jasusim en Baham y también Emim, que está en Shavei Kiriatim. Entonces vemos que estos lugares están siendo atacados por el grupo 1 debido a la rebelión del grupo 2. Continuamos en el verso 6, viendo que esto sigue avanzando. También los Horeos, en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, al Midbar. La Escritura dice que hay represalias del grupo 1 contra el grupo 2. Y recuerden, el grupo 2 está compuesto por Sodom,
ve y Amorá, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué esto es importante? Bien, recordamos que la semana pasada, tal como lo habíamos mencionado antes, estudiamos que cuando Lot fue retado a separarse de Abram, sabemos que él miró con sus ojos sin buscar oír la voz de Dios, y él tomó la decisión de reubicarse en esa área, cercana a Sodom ve Amorá, Sodoma y Gomorra. Estos dos sitios provocan esa clase de conductas pecaminosas y a individuos que son rebeldes contra Dios. Así que él estaba allí y él tuvo que enfrentar esta guerra, esta primera guerra en la que fueron esclavizados, presumiblemente por lo que él también fue esclavizado y se rebeló contra estos reyes. Ahora el ataque se aproxima y noten lo que dice. Veamos el verso 7. Y volvieron y vinieron a En-Mishpat, la cual es Cades, como Cades Barnea, y golpearon todos los campos de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasad Son Tamar. Verso 8. Y el rey de Sodoma salió, y el rey de Amorá, o de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar. E hicieron algo. Dice que ellos se organizaron para hacer guerra con ellos en el valle de Sadim. Este es el cuadro. Vemos que hay una guerra entre estos dos grupos, el grupo 1, que había esclavizado al grupo 2. El grupo 2 estuvo en esclavitud por 12 años y en el año 13 se rebeló contra la esclavitud. Y en el año 14, el grupo 1 vino para ejecutar un juicio sobre sus antiguos esclavos. Vemos que llegaron a estas ciudades, atacaron estos lugares. Y al final, ¿qué sabemos? Bien, sabemos esto. Sabemos que hay un acuerdo para hacer guerra en el valle de Sidim. Leamos el verso 9 para ver qué pasó. El verso 9 dice: Y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioj, rey de El-Azar, dice, 4 reyes contra 5. Así que el segundo grupo constaba de 5 reyes, mientras que el primer grupo constaba de 4. Pero al final, vamos a ver que tal como ocurrió en la primera ronda de batallas, ¿quién ganó? El grupo 1. ¿Bajo el liderazgo de quién? Del nombre que sigue repitiéndose, Kedorlaomer. Y esto es exactamente lo que ocurre en esta situación también. Leamos ahora el verso 10. Y en el valle de Sidim habían pozos de asfalto. Y el rey de Sodom y el rey de Amorá, esto es Sodoma y Gomorra, huyeron y cayeron allí, mientras que el resto de ellos huyeron a las montañas. Así que estos 2 reyes fueron capturados, mientras que el resto logró escapar, por así decirlo, pero no estos 2. Y leemos, mira el verso 11. Este primer grupo, debido a que estaban ejecutando un juicio contra el segundo grupo, y el segundo grupo, recuerden, era Sodoma y Gomorra. Allí es donde vivía Lot. Noten lo que leemos, verso 11. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, y toda su comida, y se fueron. Pero también, verso 12, leemos que tomaron a Lot y todas sus posesiones. Él era el hijo del hermano, o simplemente el sobrino,
de Abram y se fueron. Él habitaba en Sodoma. Recordamos que la semana pasada leímos que Lot instaló muchas moradas, muchas casas, hasta la localidad de Sodoma. Y aparentemente allí fue donde estableció su residencia principal. Así que él cayó víctima durante esta batalla. Él fue capturado también. Y aquí está la clave. Cuando nos establecemos entre personas que son impías, que no caminan de acuerdo con la verdad, que no están interesadas en los propósitos de Dios, nos encontraremos a nosotros mismos porque vivimos pensando pecaminosamente. ¿Qué pasará? Nos encontraremos a nosotros mismos experimentando las consecuencias del pecado. Y cuando el pecado entra en la mente, una de las cosas en las que debemos pensar es en esclavitud. Y eso es exactamente como Lot se encontraba ahora mismo. Él lo perdió todo. Todo le fue arrebatado. Su libertad, su pueblo y sus riquezas. Todo le fue quitado en este momento. Ahora leamos por favor el versículo 13. Bien, aquí es cuando vemos la fidelidad de Dios. Vemos su providencia. Dios siempre se preocupa por dar a conocer de manera pequeña pero con grandes implicaciones su fidelidad. Así que, como dice la Escritura, no desprecies las cosas pequeñas, los inicios humildes, porque aquí en este texto leemos en el verso 13, y uno de los palit significa una persona que escapó, alguien que en español actual lo traduciríamos como un refugiado. Creo que muchas de las traducciones en español emplean el término fugitivo. Bien, es uno que huyó. Y esto es lo que vemos. Este hombre escapó. ¿Y a dónde fue? Bueno, vemos que llegó a donde estaba Abram Ha-Ifri. Esta palabra es la base para el término hebreo. Este hombre escapó y logró llegar hasta donde se encontraba Abram, el hebreo. Este término hebreo, como ya hemos dicho, significa aquel que viene del otro lado o que ha cruzado hasta aquí. Entonces fue y le dijo a Abram, quien vivía en Elonei Mamre, esto es Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Bien, vimos la semana pasada que Hebrón tiene que ver con unidad. Lo que aprendemos es lo siguiente. Lot eligió rodearse a sí mismo de pecado. Pero Abram, que luego será llamado Abraham, eligió estar unido con Dios. Abraham es un ejemplo de sumisión, mientras que encontramos que Lot, debido a su deseo de lograr el éxito material, se vio en una situación de exilio. Y eso es lo que estamos viendo en este mismo pasaje de la Escritura. Vemos cómo lo capturaron y se lo llevaron lejos de donde él se encontraba. Lo perdió todo, pero viene un cambio, gracias a esta proclamación que hizo este individuo que huyó. Él llegó con Abraham y le contó todo a este que habitaba en Elonei Mamre, en el encinar de Mamre, el cual es Hebrón. Y dice que con él estaba el amorreo, el hermano de Eshcol y el hermano de Aner. Ellos eran Baalei Brit. Ellos eran dueños o poseedores de un pacto, es decir, estaban en una relación de pacto o tenían un acuerdo con Abraham. Y por tanto, estaban obligados a estar con él. Y dice aquí en el verso 14, y Abram oyó que su pariente, dice literalmente su hermano, pero significa pariente, que fue tomado cautivo. ¿Y qué oyó? Bien, esto es muy interesante. Él armó a sus discípulos. Viene de un término hebreo que no es tamid, sino que es un término que significa educación, personas a quien él estaba educando. Y eso es importante. ¿Por qué?
porque eso enfatiza que aquellos que se ubicaron bajo la autoridad de Abraham, aquellos que él adquirió, aquellos que nacieron en su casa, él los educó en la verdad de Dios. En otras palabras, él los discipuló, los hizo seguidores. Si ellos no querían ser discipulados, no podrían trabajar para él ni pertenecer a su casa. Así que él armó a sus discípulos, a los que habían nacido en su casa. ¿Y de cuántas personas hablamos? Eran 318. El texto hebreo dice Shmoná Azar Hushalosh Meod, 18 y 300. Eso es significativo, porque muchos de ustedes conocen el término Jai en hebreo. Frecuentemente, es muy común que una mujer tenga un collar con dos letras hebreas, una Het y una Yud. Het tiene un valor numérico de 8 y la Yud tiene un valor numérico de 10. Así que 10 más 8 da 18. Este número habla de vida, y en numerología hebrea encontramos que el número 18 habla de vida. Y luego tenemos 18 y 300. Bien sea que hablemos de 3, 300 o 3000, el número 3 tiene que ver con revelar, con demostrar algo. Y ahora vamos a ver que Abraham demostrará la vida, cómo debemos vivir, y también la fuente de la vida. ¿Cuál será? Ejecutar la justicia, involucrarse, liberar a los que han sido esclavizados, ocuparse de los cautivos, con el fin de liberarlos. Una vez más, lee por favor el verso 14. Abraham oyó que su pariente había sido llevado cautivo, por tanto respondió de inmediato, armó a sus discípulos, a esos 318 hombres, y persiguió al grupo 1. Todo el camino hasta Dan, es decir, hacia el extremo norte de Israel. Eso es lo que significa Dan en este contexto. Verso 15. Y él, y la palabra aquí significa estar, en este sentido, desplegado. Él y sus sirvientes fueron desplegados, es decir, salieron, se dividieron con el fin de hacer la guerra, para atacar, para salir a la batalla. Entonces se desplegaron él y sus sirvientes sobre ellos, Lailahu, esa noche. Recuerden algo, en la Escritura, la noche, especialmente desde un punto de vista del Antiguo Testamento, cosas buenas ocurren en la noche. Nos brinda una idea de redención. La primera Pascua sabemos que ocurrió de noche. Por tanto, la palabra redención o liberación, vemos que con frecuencia se revela dentro del contexto de la noche. Así que no es por accidente que ellos se desplegaran. Abraham y sus siervos sobre ellos, es decir, sobre esos 4 reyes, o sobre el grupo 1. Fueron a la guerra contra ellos, y los atacaron, y los persiguieron todo el camino hasta Obá, que queda del lado izquierdo de Damasek, lo cual muchas Biblias traducen como el norte de Damasco. Literalmente la palabra es small, a la izquierda, y si tienes una traducción más literal te dirá del lado izquierdo o a mano izquierda de Damasco. Otras Biblias dicen al norte de Damasco. Verso 16. ¿Qué vemos que hizo Abraham? Él recobró todos los bienes y también recobró a Lot, su pariente, y sus posesiones, y también las mujeres, y también el pueblo. Escuchen lo que dice la Escritura. Abraham, con apenas 318 hombres, salió tras estos contra estos 4 reyes. ¿Y qué hizo? Él los derrotó. Él salvó al grupo 2 y lo hizo
¿Por qué razón? No porque él estuviese comprometido o sintiera amor por esas 5 naciones. Lo hizo por causa de Lot. Y este es el mensaje que, de cierto modo, está incrustado en este texto. Ellos fueron rescatados gracias a Lot. Lot era pariente de Abram. Por tanto, debido a que él estaba allí, él fue de bendición para estos individuos gracias a su relación, a su conexión familiar con Abram. Y lo que el texto busca decirnos es esto: rodéate de gente piadosa y serás bendecido. Incluso Sodoma y Gomorra y estas otras 3 naciones eran perversas, pero como Lot estaba allí, ellos se beneficiaron y la historia se pone aún mejor. Pasemos ahora al verso 17. Gracias a la victoria de Abraham sobre este grupo 1, se produjo liberación para el grupo 2. ¿Y quién es el líder principal? El rey de Sodoma. Leemos aquí en el verso 17. Y el rey de Sodoma salió para encontrarse con él, es decir, con Abram, luego de que él volvió de la batalla, podríamos decir, de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él. Entonces, a todo este grupo 1, él los derribó a todos, y ahora el rey de Sodoma, habiendo sido beneficiado por esta victoria, sale para encontrarse con Abraham. Mira ahora, por favor, la segunda mitad del verso 17. Ellos se encontraron en Emek Shavei, que es el Valle del Rey. Entonces llegaron a esta localidad. Ahora, ¿por qué es llamado el Valle del Rey? ¿Con qué propósito? Mira ahora el verso 18. En el verso 18 todo cambia. Lo que debemos ver hasta este punto es una cosa, y es que Abram produjo la victoria. Él le trajo la libertad a su sobrino y a aquellos que estuviesen vinculados con él de cualquier manera. Todos recibieron, y aquí está la clave, la victoria. Para interpretar esta escritura adecuadamente, tenemos que recordar que el contexto en este momento es la victoria. La victoria de Abram, que a la vez salvó a Lot, a su esposa, a las mujeres que estaban con él, y también a todo el pueblo y todas sus posesiones. En otras palabras, observamos una completa y total restauración. Ahora, estamos hablando sobre Abram o Abraham, y sabemos que existe una simiente de Abraham. En un sentido, esa simiente o descendencia es Israel, pero de una manera más perfecta, de un modo más excelente, sabemos que la simiente de Abraham, de acuerdo con Gálatas 3:16, es el Mesías. Así que, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Podemos concluir que a través de Abraham, de la simiente de Abraham, que es el Mesías, podemos obtener una restauración completa. Podemos hallar liberación, podemos encontrar la victoria. Es muy importante que recordemos estos términos, restauración y victoria, cuando leamos el siguiente verso, el verso 18, porque todo cambia en el verso 18. Hay una gran revelación a punto de presentarse justo ahora. Leamos juntos el verso 18. Y Malquisedec, a quien comúnmente nos referimos en español como Melquisedec, pero en hebreo decimos Malquisedec, que significa mi rey de justicia. ¿Qué aprendemos? Estamos hablando de victoria, estamos hablando de liberación. ¿Y qué es la victoria? Es cuando experimentamos la justicia de Dios, cuando experimentamos la liberación, una liberación cuyo fin es que podamos vivir justamente. Esa es la clave. Ahora, Abraham, piensen en esto, logró una victoria milagrosa, sobrenatural. ¿Cómo podían apenas 318 hombres? ¿Cómo podrían enfrentarse y derrotar
a un ejército de 4 naciones. Bueno, Dios estaba en la jugada. Dios les estaba dando la victoria. Una vez más, verso 18. Y Malquisedec, quien era el rey de Shalem, Shalem significa plenitud, significa algo completo. Es la palabra shalom, pero entendiendo algo que digo con frecuencia, entendiendo que bíblicamente shalom significa el cumplimiento completo de la voluntad de Dios. Implica la idea o el concepto de algo completo, pleno, o podríamos decir también de restauración, de una restauración completa. Así que Melquisedec, rey de Salem, salió con pan y con vino. Bien, estos 2 elementos, creo que todos lo sabrán. La mayoría de los intérpretes dentro de la fe lo entienden. Malquisedec, y ya tenemos el estudio del libro de Hebreos en nuestras plataformas en Internet, totalmente en español. Y en ese estudio, vemos con total claridad que el Mesías Yeshua pertenece a la orden de Malquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Debemos entender que Él es un rey, que traerá la victoria, que traerá la justicia y que traerá completa restauración hacia las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Las promesas de Dios. ¿Y cuál es su medio de victoria? ¿Qué se menciona aquí? Lechem veyain, pan y vino. Te pregunto algo. ¿Alguna vez usó el Mesías el pan y el vino de alguna manera significativa? Claro que sí. Lo hizo al hablar de redención, al hablar de su nuevo pacto, al anunciar que entregaría su vida, que daría su cuerpo, derramaría su sangre para redención, para victoria, para restauración. Y por esto es que este pasaje se nos ha dado, porque el Mesías nos da la victoria sobre el enemigo. ¿Cuál enemigo? El pecado. ¿Cuál enemigo? La injusticia. ¿Y cuál es el resultado que trae ese enemigo? Esclavitud y en última instancia la muerte. El Mesías nos restaura de todo eso. Verso 18. Y Malquisedec, el rey de Shalem, trajo pan y vino, porque él es sacerdote del Dios Altísimo. Verso 19. Y este sacerdote del Dios Altísimo dice, y le bendijo, es decir, Melquisedec bendijo a Abraham, y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, aquel que, Konei Shema en Vaart, él es el dueño, él ha comprado los cielos y la tierra. Cuando hablamos de los cielos y la tierra, si le preguntas a un rabino ortodoxo, ¿qué significa ser el dueño o el que compró los cielos y la tierra? La respuesta que él te dará es la siguiente. Eso tiene ramificaciones de reino, es decir, él va a hacer que los cielos y la tierra sean su dominio, su reino. Él está reclamando su titularidad. ¿Y quién hará esto al final? El Mesías lo hará cuando establezca su reino. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Pasemos ahora, por favor, al verso 20. Dice, bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tu mano. ¿Quién hizo esto? Esta victoria se debe solo a Dios. Melquisedec fue un mediador de la victoria de Dios para Abraham. Y aquellos que están en una relación de pacto con él, como lo vimos anteriormente en el texto, cuando se nos informó al respecto. Regresemos, por favor, a lo que leímos anteriormente, cuando hablaba de aquellas personas que estaban con Abraham, esos 3 grupos. El texto dice, un poco antes, en el verso 13, allí se habla del amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Agner.
Ellos eran Baalei, Brit, Abram. Ellos eran miembros, poseían o eran dueños de un pacto con Abraham. Y por tal razón iban a compartir la victoria. Ahora volvamos por favor a esta última parte del verso 20. Leámoslo completo mejor. Y bendito es el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abram? Bien, dice aquí que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo o la 10ª parte de todo. ¿Por qué esto es importante? Bien, recientemente, y no busco con esto meterme con nadie, pero les mencioné sobre esta coalición del Evangelio, y ellos asumieron una posición muy débil en cuanto al concepto de diezmar. Y la razón de esto es que tienen una visión muy débil también sobre la ley, sobre la Torá. No somos salvos por la ley, pero la ley tiene relevancia. Y ellos quieren decir, diezmar no es realmente importante, así como también dicen que Jerusalén y la tierra de Israel no tienen importancia en el tiempo presente. Pero ellos no recuerdan la Torá, no recuerdan lo que revela la Escritura. Ahora, ¿estamos obligados a diezmar? No lo estamos. ¿Debemos diezmar? Sí, deberíamos. Si siguen nuestros videos, sabrán que casi nunca hablo del tema financiero, ni de dinero, ni de ofrendar. Pero aquí, el texto lo demanda, y a pesar de que no es uno de mis temas favoritos, debido a que quiero ser fiel a la palabra de Dios, yo debo compartir lo que les voy a compartir. La Escritura nos dice esto. Melquisedec recibió una 10ª parte, no porque alguien le hubiese ordenado a Abraham que lo hiciera, sino porque este hombre de fe, Abraham, lo hizo como una respuesta natural. Muchas veces vemos en la vida de Abraham que él hacía lo que la ley requería. A él nadie se lo pedía, lo hacía porque su fe lo guiaba. Seré muy franco y les diré esto. Cuando caminan en la fe, naturalmente, el producto de la fe es que tú cumplirás la justicia de la ley. Y parte de la ley está en los diezmos. No estamos bajo la ley, no somos salvos por la ley, pero la ley es relevante. Debemos estudiarla y aplicarla a nuestra vida bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Y veremos aquí cómo Melquisedec, y hay una conexión de nuevo pacto entre Melquisedec y Yeshua, el Mesías. Basta con leer el libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 5 y en el capítulo 7. Este mismo concepto se nos da allí también. Entonces, ¿importa el diezmo? Sí importa. ¿Un verdadero seguidor del Mesías Yeshua tiene el hábito de diezmar? ¿Un seguidor de nuestro gran sumo sacerdote que vino en el orden de Melquisedec? Sí lo tiene. Entonces, alguien que menosprecia el diezmo y dice que ya no tiene importancia para el creyente, simplemente desconoce la revelación de las Escrituras para el creyente de hoy en día. Dice aquí entonces que Abraham le entregó a él, es decir, a Melquisedec, un 10º de todo. Verso 21. Y el rey de Sodom, o de Sodoma, le dijo a Abram, dame ha-nefesh. Ahora recuerden algo. Vimos la semana pasada que lo que era importante para Abraham eran las personas. Pero lo que vemos aquí es que el término usado no es am para gente o abedim para siervos, como con frecuencia se traduce en la mayoría de las traducciones en español, que lo colocan en plural, sino que es el término ha-nefesh, que significa el alma. Y ahora descubrimos a este perverso rey de Sodoma, una perversa ciudad con un rey perverso. ¿Y a qué ha venido? Ha venido por el alma.
Bien, obviamente él quería que le dieran a las personas, pero la Escritura no dice eso de esa manera. Él está luchando por el alma de las personas que habían sido liberadas. Lo que Abraham entendió es esto, y tú deberías entenderlo también, que hay una batalla activa por el alma. Este pasaje de la Escritura, hemos visto que Malquisedec tiene una conexión con Yeshua, y del mismo modo podremos decir que hay una conexión entre Malach Sadom, el rey de Sodoma, y Satanás. Entonces, ¿qué encontramos? Que existe una batalla por el alma. Y esto es muy cierto hoy en día. Recuerden lo que dice la Escritura, que Satanás sabe que su tiempo es corto y ha descendido para entablar una batalla despiadada, porque él quiere el alma de la mayor cantidad de personas que pueda obtener. ¿Por qué? Porque él no quiere que pertenezcan a Dios por medio del evangelio poderoso del Mesías Yeshua. Así que él quiere el alma. Le dice, ¿sabes? Puedes quedarte con los bienes, tómalos todos. Él no está interesado en las cosas materiales y las riquezas. Él quiere el alma. ¿De quién hablamos? Del rey de Sodoma. Debemos aprender que Satanás está dispuesto a pagar muchísimo por el alma de un individuo. La pregunta es, ¿lo estamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a invertir de nuestros diezmos en las almas? ¿En la eternidad de otros individuos? Pues de eso es de lo que se trata nuestra obra. Pasemos ahora al verso 22. Y Abram le respondió al rey de Sodoma y le dijo, levantaré mi mano al Señor, el Dios Altísimo, el dueño o el poseedor de los cielos y la tierra. Lo que vemos aquí es que Abram tenía una perspectiva de reino y dice, levantaré mi mano, es decir, he jurado lealtad al Señor, al Dios de Israel, al único Dios verdadero, a Dios el Padre. Con Él está su lealtad, y no para con nadie más en este mundo. Es decir, Él le dice al rey de Sodoma, yo no recibo órdenes de ti, yo no sigo tu consejo, ni caeré presa de tus engaños, intentando sobornarme por las almas de estos individuos. Yo obedezco a Dios. Ahora leamos el verso 23. Dice, si un hilo o el cordón de un zapato o la correa de una bota, como quieras traducirlo, si yo tomase algo de todo lo que te pertenece, lo que le está diciendo es, yo no quiero tener nada que ver contigo. No quiero tu riqueza, no quiero tus posesiones, no quiero tu consejo, no quiero ninguna conexión en lo absoluto contigo. Mientras tanto, Lot, recuerden la diferencia, él eligió ir allí, mientras que Abraham fue sumiso y quiso obedecer a Dios. Abraham no quería la influencia de Sodoma en su vida. Así que, te pregunto, ¿la quieres tú? ¿Quieres la influencia de Sodoma y Gomorra? Es decir, que la injusticia y la rebeldía sean parte de tu vida. Entonces dice, no tomaré nada de ti para que tú no digas que yo, es decir, yo, el rey de Sodoma, he hecho rico a Abram. Yo no quiero que digas, yo enriquecí a Abraham, excepto por solo una cosa, lo que estos jóvenes han comido. Entonces, cuando regresaron y restauraron todas las cosas, sus hombres quedaron hambrientos y comieron algunos de los alimentos que pertenecían a Sodoma. Abraham no lo hizo, pero algunos de los que iban con él lo hicieron. Y dice aquí, y la parte de los varones que fueron conmigo. ¿Quiénes fueron esos? Los mismos individuos que tenían una relación de pacto con Abraham, es decir, Aner, Escol y Mamre. 3 personas se mencionan aquí. Y dice básicamente, yo no quiero nada de ti, salvo lo que estos hombres ya se comieron, y además hay una porción que es parte de su acuerdo para con estos 3 hombres.
Él no va a decidir por ellos, sino que cada uno tendrá que tomar su decisión si van a ser fieles y elegirán sabiamente o si elegirán insensatamente. Y dice, y ellos tomaron su porción. Ellos no siguieron el ejemplo de Abraham. Puede que vivas de un modo correcto, manifestando la verdad, obedeciendo a Dios y manteniendo un testimonio adecuado, una conducta justa. Pero eso no significa que todos a tu alrededor seguirán tu ejemplo. Es decisión de cada quien. Pero las personas sabias seguirán viviendo de un modo que tomen almas, que sean influenciadores para las cosas de Dios. Capítulo 14, un capítulo muy significativo que nos enseña principios bíblicos sobre la conducta y sobre tener la mentalidad correcta. La semana que viene entraremos en el capítulo 15, el cual es también uno de los capítulos más importantes en el libro de Génesis. Cerramos por ahora hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.